Después que sacamos la primera hoja, que es la capa, nosotros vamos a ver el contenido de las cosas que nosotros vamos a aprender. Después nosotros vamos a hablar un poco sobre la introducción a la hermenéutica bíblica, la metodología, herramientas y estrategias de investigación bíblica, el trasfondo histórico, la ocasión de la escrita, el propósito del autor, análisis de discursos y muchas cosas buenas que nosotros vamos a estar hablando. Es claro que este material que nosotros tenemos en manos es un resumen, puedo decir así, un resumen, no es toda la materia teológica. Quien lo sabe, cuando nosotros estudiamos teología, una de las materias del curso teológico es hermenéutica bíblica. Generalmente viene acompañada de exegesis, aleluya. ¿Cómo se habla eso? Ayúdame ahí. Exegesis, creo que es así, con X después G. Exegesis bíblica. También se habla de homilética bíblica, porque hermenéutica y exegesis, aleluya, gloria a Dios. Usted ríe que no es usted. Ellas hablan sobre la interpretación bíblica y cómo nosotros podemos aplicar, pero la homilética enseña sobre la manera de portarse, hablando de la palabra, ministrando. Entonces estas cosas caminan juntas. Ahí vamos a tener teología sistemática, cosas que enseñan solamente sobre la palabra. Y nosotros, después de esta primera página, tenemos aquí la clase de hoy, donde vamos a estar hablando sobre introducción a la hermenéutica bíblica. ¿Quién ya estudió hermenéutica bíblica? Diga amén. Amén. Hermana Celi ya estudió, ¿quién más? Otras hermanas no, qué bendición, esto es un privilegio. Entonces yo voy a pedir ayuda a hermana Celi. Cualquier cosa, ayude, por favor. ¿Estudió hace cuánto, hermana Celi? Desde que fundaron la hermenéutica. Hace mucho tiempo, pero es bendición, es bendición. Vamos a leer un texto bíblico, mis hermanos, por favor, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo de número 8, versículo 26. Siempre traemos nuestra Biblia, ya que estamos en curso bíblico. Hechos capítulo 8, versículo de número 26. Esta materia teológica es un poquito más teórica, entonces es una clase, paciencia. Nosotros estamos aquí para lo más importante es aprendernos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo de número 26. Mientras usted va buscando, vamos organizando algunas cositas. Hechos de los Apóstoles, capítulo de número 8, versículo 26. Todos encontraron ahí. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Filipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, rey de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y es sobre eso que nosotros vamos a hablar. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación
no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a una cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Amén, mis hermanos. Versículo de número 30. ¿Entiendes lo que lees? Hermenéutica bíblica, en su resumen más sencillo, es realmente esto: nosotros estudiarnos para entendernos lo que la escritura bíblica enseña. La página de número 2 que usted tiene ahí, nosotros tenemos los objetivos de este aprendizaje, que es... ¿Era Hechos qué? ¿Cómo? ¿Era Hechos qué? No. Hechos 8, 26 al 40. Hechos 8, del 26 al 40. Objetivos de este aprendizaje. Después de completar este capítulo, deberás ser capaz de definir qué es hermenéutica y señalar su meta, explicar por qué se necesita la hermenéutica, enumerar 4 elementos claves en la interpretación, enumerar y definir los conceptos claves relacionados a la naturaleza de la escritura, identificar los pasajes bíblicos claves que revelan la naturaleza de la escritura, analizar los factores que influencian una traducción, analizar los 3 enfoques básicos para la traducción, enumerar los 4 criterios para elegir una traducción, analizar qué traducción de la Biblia es mejor, identificar las cualificaciones espirituales e intelectuales del intérprete, analizar el impacto de la subjetividad en la interpretación y analizar las distintas opiniones al respecto a la obra del Espíritu en la iluminación. Entonces nosotros, aprendiendo esta primera parte, vamos a ser capaces de más o menos entender esto que nosotros leemos, sobre cómo nosotros tenermos un punto de vista, una perspectiva mejor a respecto de la interpretación bíblica, a respecto de las versiones bíblicas, para entendermos lo que verdaderamente la Biblia está diciendo. ¿Qué es la hermenéutica bíblica? Esta palabra hermenéutica tiene un significado. Usted puede ver ahí definición básica, página de número 2, parágrafo 1. Parágrafo se dice? Parágrafo 1. ¿Cómo? Párrafo, qué tremendo. El término hermenéutica viene del verbo griego hermeneuo, que significa interpretar o traducir. Usted se va a recordar de la mitología griega, cuando Zeus, uno de los dioses dentro de la mitología griega, tenía que enviar un mensaje para alguien. Ellos llamaban ¿quién? Hermes, el mensajero de los dioses griegos. Isso enseña la mitología. Entonces esta palabra viene de ahí, del mensaje, aquel que lleva, aquel que hace entender. Es la misma palabra. Entonces, hermenéutica significa interpretar o traducir. En el Nuevo Testamento se lo usa muy a menudo para introducir la traducción de un término hebreo al griego. Se recuerdan, mis hermanos, que el Antiguo Testamento fue escrito 98% en hebreo y 2% en arameo, se dice así, arameo. Y el Nuevo Testamento
foi escrito 100% em griego, um grego básico, não teria nada complicado no Novo Testamento. Então, quando nós estamos falando de hermenêutica, são as traduções e interpretações de las palavras, para que entendamos qual é melhor o sentido do texto, o que o escritor estava dizendo, qual era seu contexto de vida, para que entendamos qual é o significado em aquele tempo e o que o Senhor quer falar com nós também hoje. Então, esta interpretação significa isto. En el ejemplo de abajo, las palabras subrayadas traducen el verbo hermeneo. Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, esta parte, ¿qué significa? Es la interpretación del nombre. ¿Entiende? Es la hermenéutica, el significado, la traducción del nombre en este texto bíblico. Entonces el propio versículo se estaba explicando. Un ejemplo clásico. La hermenéutica bíblica es la disciplina que provee los principios y guías para interpretar la Biblia. Entonces hermenéutica es la disciplina que provee los princípios para interpretar a Bíblia. Um princípio hermenêutico é uma regra que deve aplicar-se para uma interpretação consistente. Por exemplo, um princípio de interpretação importante é que o significado da palavra em uma declaração é determinada por seu contexto. Um exemplo básico aqui é a palavra banco. Este término tem vários possíveis significados: asiento, banco de arena, empresa de atividades financeiras. E nós solamente vamos poder entender o significado da expressão, da palavra banco, o que significa verdadeiramente, qual é o lugar onde ela está puesta, se nós entendermos o contexto por la qual ela foi escrita. Hasta aqui tudo bem? Mais ou menos, glória a Deus. O contexto, então, determina o significado. Então, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Hechos de los Apóstolos, nós temos um contexto em Hechos de los Apóstolos. O início da igreja, a estruturação da igreja, o Novo Testamento, as cartas de Pablo, a estruturação da igreja, as doutrinas sendo estabelecidas. Havia um porquê, porque Pablo escreveu às igrejas, houve um porquê, porque Pedro escreveu, porque Santiago, Juan, Judas, Tadeu, todos o porquê eles escreveram. E quando nós entendemos o contexto, entendemos qual é o motivo e o verdadeiro significado de lo que eles estavam escrevendo. E aí sim nós vamos poder aplicar para nós hoje. Senão todas as mulheres teriam que poner um velo na cabeça. Se recuerda disso? Porque Pablo escreveu aos Coríntios dentro de um contexto cultural. E se não é doutrina, porque deve aparecer mais de uma vez, se não no mínimo 3 vezes, para que seja uma doutrina bíblica. Então, nós devemos entender estas cositas e, utilizando a hermenêutica bíblica, nós entendemos isso melhor quando estudamos o contexto da cidade de Corinto, quando estudamos a parte religiosa da cidade, as prostitutas no templo e por que Pablo estava falando aquilo para distinguir as mulheres. Então, isto é as hermanas das prostitutas. Então, isto é hermenêutica bíblica. He visto un video de esto en Instagram hoy. Sí. Un chico hablando al respecto de este hecho del velo. Sí. De lo por qué había este contexto. Ah, qué y bueno. Y en teología también se estudia esto. Sí. Porque ya lo vimos más o menos. Sí. Claro, a teologia bíblica é o que ensina as doutrinas e tudo. Claro que nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, porque há diferentes perspectivas de hermenêutica. E aí é onde estão as divisões de interpretação, entende?
Entonces, nosotros vamos caminando poco a poco y va a salir todo bien. ¿Okay? Pero, por ejemplo, Pablo escribió a los Corintios. Cuando nosotros entendemos el contexto que Pablo escribió, la era, las costumbres, lo que estaba sucediendo, era un conflicto en la iglesia, nosotros sabemos por qué está allá, que no cabe en los días de hoy y aparece solamente una vez en la Biblia. Entonces, si no, nosotros íbamos a traer el judaísmo otra vez y íbamos a tener que aplicar todo. Entonces Jesús vino y muchas cosas cambiaron, y ahí nosotros tenemos que entender esta hermenéutica bíblica para aplicarnos en nuestra vida de una manera más efectiva, mejor, más práctica, no tanto complicada. ¿Entiende? Lo difícil de la teología que es la gente muchas veces complica mucho cosas que son sencillas, y ahí es más fácil entender de manera sencilla. Amén. Porque la mayoría de la parte teórica de la teología, de la hermenéutica, lo vamos a aplicar en nuestro día a día, en las decisiones que tenemos que tomar, sino que la hermenéutica bíblica va a ayudar a nosotros a entender lo que Dios estaba hablando con el pueblo en aquel contexto y por qué esto va a servir para nosotros hoy. Ahí sí, pero cada caso es un caso. Amén. Si no, ya quedamos en eso. Entonces, la hermenéutica bíblica es la disciplina que provee principios y guías para interpretar la Biblia. O principio hermenéutico, usted va a ver un cuadrito ahí al lado, acompañe, es una regla que debe seguirse, si uno busca interpretar apropiadamente, mirando el contexto que determina el significado. La norma hermenéutica es un procedimiento que debe seguirse para una interpretación consistente. Ejemplo, una norma importante para comprender el significado de las palabras es descubrir el rango de significados potenciales de una palabra usando un diccionario. Asumamos, por ejemplo, que no sabemos los posibles significados de la palabra banco. Antes que podamos interpretar esta palabra en alguna oración, debemos buscar sus posibles significados en un diccionario, porque esta palabra significa muchas cosas, y es por eso también, que después vamos a hablar sobre eso, que nosotros tenemos diferentes traducciones de la Biblia. Entonces, viene del hebreo, viene del griego, viene del latín, viene para el español, después viene para el portugués. Entonces son palabras distintas. Por ejemplo, una persona que habla portugués gasta más palabras para explicar la misma cosa que una persona que habla español. El español es más objetivo, más corto. El portugués ya es más, hay que conjuntar, se dice así, los verbos, y ahí todo nos tarda un poquito más. Entonces la hermenéutica nos ayuda a entender esto desde un punto de vista del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento y para nuestra vida. Entonces aprendemos qué es la hermenéutica bíblica. ¿Qué es la hermenéutica bíblica, hermana Jessica? Hermana. Entonces hermenéutica bíblica es lo que nos da los principios y guías para interpretar la Biblia. Gloria a Dios. El principio hermenéutico, que es el contexto que ayuda a determinar el significado. Hasta aquí todo bien. Entonces nosotros leemos el capítulo 8. Nosotros vamos a mirar el capítulo 8. Nosotros nos enfocamos a partir del 26 al 40, ¿no es? Pero ¿cuál es el contexto de este texto bíblico? Capítulo 8, donde Saulo va a perseguir la iglesia. Después Filipe va a predicar el evangelio en Samaria. Ahí nosotros, leyéndolos con el contexto bíblico, vamos a entender cómo Filipe fue parar allá en el desierto con este hombre eunuco de Candace, cómo ellos se encontraron y para dónde Filipe fue después. Se entiende mejor la historia bíblica. Hable, hermana Mabel. Este proyecto puedo hacer las letras más grandes, porque este Bueno. pequeño es un... Sí, después yo te envío el archivo, si quieres. Vale. Para hacer más
Vale. Está chiquito la letra. Amén. Entonces, mis hermanas, tenemos que mirar el significado de las palabras, pero sin dejar el contexto de fuera. Si no miramos el contexto, no vamos a saber lo que está escrito verdaderamente. Esta regla nosotros aprendemos en el colegio, es interpretación gramatical. Y esto se estudia en Derecho también, en hermenéutica. Y eso todo nosotros aprendemos. Y es algo que toda la iglesia debería saber, principalmente aquellos que tienen un llamamiento de Dios para enseñar, para ministrar. Debemos entender cuál es la palabra, el significado, pero también el contexto de ella, y después para podermos aplicar en nuestra vida o enseñar a los hermanos. Gloria a Dios. ¿Alguna duda? Oriana, ¿qué es hermenéutica? Es la interpretación. Hermana Jéssica, ¿qué es hermenéutica? Perdón, me estaba llamando mi madre y mi hija y... Sí, tranquilo. Ah, hermana Celine, ¿qué son los principios de hermenéutica? El contexto determina el significado. Y la norma hermenéutica es nosotros sabemos el significado de las palabras, para saber también lo que ella significa antes de nosotros utilizarmos estas palabras. Nunca más usted va a leer la Biblia de la misma manera. Amén. Usted va a mirar el contexto. ¿Ya vieron cuando nosotros estamos predicando? El contexto bíblico de esta historia, pan. Y ahí Jesús estaba enseñando, multiplica los panes, después viene la multitud, él entra en el barco y tal. Ahí usted explica hasta que llegue en el texto, para que nosotros nos ubiquemos en el pasaje. Si no, podemos, una persona podría decir, Jesús cayó del cielo y ahí hizo la cosa. No es así. Entonces tiene sus etapas y nosotros debemos entender estas cosas. Amén. Por ejemplo, ¿por qué Jesús vino caminando sobre las aguas y no estuvo con los discípulos en el barco, en la tormenta que hubo, y Pedro salió de la barca, caminó sobre las aguas y vio? Porque Juan Bautista estaba muerto y Jesús subió al monte para orar y él lloró la muerte de su primo. Y ahí es todo un contexto bíblico. Dio un orden a los discípulos y después encontró los discípulos allá. Viste que si yo cuento la historia del punto 3 para adelante es una cosa, pero cuando cuento del 1 para adelante usted entiende mejor la historia. Entonces, hermenéutica bíblica, el principio hermenéutico que a hermana Celia ahí nos dijo, gloria a Dios por eso, es entender el contexto bíblico para interpretarnos cuál es el significado de los pasajes. Y la norma hermenéutica es nosotros buscarmos el significado de las palabras para entendermos también mejor las cosas. Un diccionario bíblico que usted debe tener, que es muy bueno, sencillo, fácil de entender las cosas, es el diccionario bíblico Strong. Yo tengo la Biblia Plenitud. ¿Quién conoce esta Biblia? La Biblia Plenitud tiene el diccionario Strong. Yo tengo ella en portugués y español. Esta Biblia tiene este diccionario y aparece el significado de las palabras. Esta es Biblia. ¿Tiene también? Sí, este es estudio también. Ah, sí. ¿Cómo se llama la Biblia? Strong. No, Plenitud. Diccionario bíblico Strong. Después yo puedo pasar para vosotros el enlace de la Biblia y todo. Entonces, estas cosas nos ayudan a entender cuáles eran las raíces de la palabra, de esta norma hermenéutica, después los principios de la interpretación, el contexto bíblico, para podermos interpretar lo que la Biblia estaba diciendo en aquel tiempo. Hasta aquí. Very good, hermanos. Very good. Yes. Hermenéutica, ciencia y arte. Terry sugiere que la hermenéutica es tanto una ciencia como una arte. Un estudio de la naturaleza de la comunicación es como comprender la comunicación. La hermenéutica es una ciencia filosófica. Al igual que una habilidad aprendida y refinada por medio de la experiencia, la hermenéutica es una arte.
El practicante debe aprender a aplicar los principios y normas descubiertos a través del estudio de la comunicación. Como ciencia, la hermenéutica es un método o proceso ordenado que debe ser aprendido. Establece seus princípios para a interpretação. É objetiva em natureza. Como arte, a hermenêutica busca desenvolver habilidades para ser aplicadas. Utiliza os princípios em um estudo bíblico real. É subjetiva em natureza. Então, a meta da interpretação é o significado buscado por ele, autor. Hermenêutica é uma ciência e uma arte, entender, saber, discernir o que está aí sendo desenvolvido, escrito, o que está aí hecho por el escritor ou autor. A meta da interpretação é o significado buscado por el autor. Pode parecer óbvio que a meta primária da interpretação é descobrir o significado pretendido por el autor. Sin embargo, muitos estudiosos ou eruditos modernos negam que o significado pretendido pode ser compreendido, ou negam que essa deva ser a meta primária da interpretação. E aqui está a diferença das perspectivas hermenêuticas que falei com vosotros. Alguns sugerem que nossa meta não deve ser descobrir a intenção original do autor, sino estabelecer uma compreensão atual equivalente. Para o propósito deste material que nós estamos estudando, este livro, assumiremos que nossa meta é descobrir o significado pretendido por el autor, porque Deus está falando com um povo. E a pergunta é: por que Deus está falando com aquelas pessoas dentro de aquele contexto bíblico? ¿Por que Deus falou com os hijos de Israel quando estavam escravos no Egito de aquela maneira? Deus estava falando dentro de uma mentalidade que eles tinham naquela época. Deus estava fazendo promessas de liberdade para um povo que estava cautivo. Você entende isso? O Senhor promete uma terra para quem não tinha terra, pão para quem não tinha provisão. O Senhor promete livramento para quem estava atado. Então, são coisas que nós passamos a entender. Nós creemos, nós que estamos aqui, eu por lo menos, que a primeira parte da hermenêutica bíblica é entender o que Deus está falando diretamente com aquele povo específico. Não partir para outra coisa, senão que entender primeiro o que está sendo escrito. Porque foi escrito para um público. E aí nós temos que entender primeiro o que o Senhor estuvo falando com eles, para depois trazer para nós. Então, há gente que crê que primeiro devemos atualizar, levar para nós, para depois entender. Não, primeiro você tem que entender o fundo histórico, o contexto, e depois você aplica isso em tua vida personal para que entenda o que está sendo escrito. Aleluia! Creio que a maioria de nós crê assim, a maioria dos cristianos crê assim. Depende, porque lá, por exemplo, houve promessas que se cumpriram na pessoa de Jesus, e depois de Jesus viram outras promessas, entende? Por exemplo, promessas que Deus hizo a Abraão. Essas promessas vieram e através da pessoa de Jesucristo nós temos acesso a eles, mas não promessas relacionadas a Israel, senão em ti serão benditas. Sim. Sim, específico, mas também são palavras que podem ensinar. Por exemplo, Deus falou com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso serve para nós? Sim, porque Jesus cumpriu tudo, e aí através de Cristo nós somos hijos adotados, entende? Hermanos, coherdeiros e tal. Então, há promessas para Israel que são solamente para Israel. Por exemplo, os 144.000 de Apocalipse são 144.000 israelitas, é o que está no texto. A igreja já foi arrebatada naquele contexto, e são 12.000 de cada tribo. Então, não há como forçar na interpretação bíblica,
Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová van a decir que los 144,000 son ellos, pero ni ellos van a ser salvos entonces, porque ya pasó los 144,000 miembros de los testigos. ¿Entiendes? Entonces son promesas, pero hay cosas que son para los gentiles, que somos nosotros, y hay cosas del Antiguo Testamento principalmente que son solamente para Israel. Un ejemplo, Ezequiel 37, Valle de Huesos Secos. Dios estaba hablando con Israel sobre la restauración del pueblo. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar sobre esto, siempre hay que decir: el Señor estaba hablando con Israel en esto, voy a restaurar. Vosotros son un valle de huesos sequísimos, pero yo abriré vuestra sepultura y vos haré volver otra vez. Y ahí, después que explicamos, podemos entrar en qué el Señor quiere enseñarnos en este pasaje hoy, a través del pueblo de Israel. ¿Entiende? Pablo, escribiendo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 10, va a usar el pueblo de Israel como un ejemplo y va a ser una puente para enseñar a nosotros. Entonces, hay cosas y cosas. Entonces, por ejemplo, Dios habló con Josué: no temas, y tal, yo soy contigo, ni desmayes delante de ellos. Y ahí hay los versículos del capítulo 1. Fue para Josué en aquel contexto, pero trayendo para nosotros también son palabras que nos animan y nos levantan. ¿Entienden? Entonces, pero no hay como forzar una interpretación y decir que es para nosotros hoy. Cuando Dios habló para aquel pueblo. Amén. Yo tengo un libro allá en casa. El Antiguo Testamento es válido en los días de hoy. Es un libro de esta grosura así, tengo que leerlo, pero explica todas estas cosas también. Entonces, vamos creyendo que Jesús, cuando vino, cumplió esta parte del Antiguo Testamento. Entonces, y ahí Pablo va a doctrinar la iglesia después, arreglando todo. Más o menos para que nos Más o menos lo entendamos. que está pasando en mi cabeza ahora. Está confundiendo todo, pero luego se va arreglando. Más o menos. ¿Entiende? Más o menos. Entonces hay promesas que son para Israel, Después, para la iglesia, que son otras promesas. Amén. Cuando nosotros estudiamos también la parte misionera de la teología, habla sobre las promesas de Dios condicionadas a Israel. Dios quiso levantar una nación. Después de la nación eligió una tribu. Después de la tribu, hombres, sacerdotes en el medio de ella. Después un sumo sacerdote. Y ahí ellos no quisieron, vino Jesús. Y ahora la comitiva volvió para la iglesia. Esta iglesia es el vehículo que Dios quiere usar para llevar la palabra de Dios. Pero el propósito inicial era ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Dios quería ser conocido a través de la nación, pero ellos rechazaron. Juan escribió capítulo 1, versículo 11, Él vino para los suyos no le recibieron, pero todos los cuantos lo recibieron y creen en Él, dio a ellos la potestad, la potencia, el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí cierra una parte y entra en otra, la iglesia que va a predicar esa palabra y va a revelar el Evangelio a la tierra. Más o menos, es un ejemplo de esto que hablamos. Entonces hay cosas que quedaron para Israel, hay cosas que son de la iglesia y que vamos a vivir, pero también hay promesas para Israel que van a ser cumplidas aún. Y ahí son cosas que, si vamos a hablar en esto, ahí va a ser largo. Entonces, mis hermanos, el significado buscado por el autor es saber lo que la persona que escribió. Yo tengo costumbre de decir, no es el autor, es el escritor. Porque el autor es el Espíritu Santo que inspiró a ellos a escribir las palabras. Pablo, escribiendo a Timoteo, va a decir que toda la escritura es divinamente inspirada, apta para redarguir, corregir, edificar, consolar, y Entonces, esta escritura fue inspirada por Dios. Y hay un significado en el contexto de ella que nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es la necesidad de la hermenéutica? La necesidad de la hermenéutica está en lo que yo hablé con vosotros. 98% del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, 2%
escrito en arameo, el Nuevo Testamento 100% en griego helenista, el griego básico. Las palabras que la gente hablaba en el día a día, fue escrito para que el pueblo entendiera. Entonces, tenemos esta necesidad porque tenemos que entender esta palabra, entender las escrituras. En un principio, se podría pensar que el estudio de la hermenéutica es innecesario. No podemos meramente leer la Biblia y comprenderla. No le da Dios al creyente la interpretación correcta. Los eruditos bíblicos concuerdan en que el uso de ciertos principios hermenéuticos son necesarios para una correcta interpretación. Moisés Silva proporciona un excelente análisis de dicha necesidad. Para nuestro propósito, 4 ejemplos deberán ser suficientes para establecer esta necesidad. Entonces, ¿por qué la hermenéutica es necesaria? Primero, porque se requiere dirección. Y ahí está la historia de Filipe y el etíope. Hechos 8, 26 al 40. Ilustra que la interpretación no siempre es el resultado obvio de la lectura. El etíope estaba sentado en su carro leyendo el libro de Isaías cuando Filipe se acercó. Filipe le preguntó si entendía lo que estaba leyendo y el eunuco respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Versículo 31. El eunuco podía leer las palabras, pero no comprendía lo que estaba leyendo. Había brechas en su comprensión que no podía salvar. Se requería la dirección de Filipe. Entonces, ¿por qué la hermenéutica es necesaria? Porque ella va a traer para nosotros una dirección en lo que estamos leyendo, en el significado de ella, en la interpretación de ella. ¿Tú imaginas cuánta tontería iba a ser evitada en los púlpitos de la iglesia si nosotros entendiéramos solamente esto? Por ejemplo, lo que estaba escrito en aquel contexto. ¿Entiende? Por aquel texto bíblico de Ageo, capítulo 12, no me falla la memoria, y la gloria de la segunda casa será mayor que la de la primera. No está diciendo que la gloria de la casa de la hermana Poliana va a ser mayor que la casa que ella vivía antes. No hay como forzar una explicación, pero podemos, cuando estamos predicando, explicar por qué fue escrito y después traer una aplicación personal. Y hay una Biblia en portugués, las hermanas brasileñas ahí creo que se van a recordar que lleva este nombre, aplicación personal. Fue la primera Biblia de estudio que yo pude tener para mí, que era de mi padre. Entonces, esta Biblia habla mucho sobre estas cosas y ayuda mucho. Sí, es una bendición. Por ejemplo, aparece allá Pablo, hay puntos fuertes, éxitos, puntos débiles, fraquezas, el contexto histórico de la vida de Pablo, el versículo clave de la historia de Pablo. Ahí ya va a ser todo eso. De todos los personajes bíblicos, trae una buena explicación, es algo fundamental para que entendamos también la vida de los personajes bíblicos. Pero cuando nosotros estudiamos sobre la necesidad de la hermenéutica, nosotros entendemos la dirección, para quién fue escrito y lo que estaba siendo dicho. La segunda cosa es la necesidad de la hermenéutica. Se requiere dirección, pero también se requiere un estudio diligente. La historia de los cristianos de Berea en Hechos 17, del 10 al 12, es otra que ilustra la necesidad de aplicar los principios hermenéuticos. Cuando Pablo llegó a Berea, comenzó a predicar en la sinagoga. Los de Berea recibieron el mensaje y todos los días, y ponga atención en esta expresión, examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Entonces, más allá de tener una dirección para nosotros interpretarnos o entendernos las escrituras, debemos también tener un estudio diligente. Este pueblo no quería ser engañado. ¿Entendiste? Entonces Pablo estaba predicando. Pablo era el gran predicador, doutrinador y maestro de la iglesia primitiva.
Él no fue un testigo ocular del Señor, pero también fue considerado apóstol. Imagine eso. Entonces, hermanos, Pablo estaba predicando, el mejor predicador, quizás el más famoso después de Jesús, pero los hermanos estaban con la Biblia abierta. Y esta es la conciencia que debemos tener. Puede ser yo que esté predicando aquí, pero podemos cometer errores. Lo más importante es que usted y yo no salgamos de las 4 líneas de la palabra de Dios. Entonces, en ella tenemos vida eterna. En ella vamos a encontrar la salvación. Jesús dijo: no soy yo que voy a juzgar vosotros, sino la palabra que os tengo predicado y enseñado. Entonces debemos conocer y debemos estudiar con diligencia esta palabra que tenemos aquí. Siempre que alguien esté predicando, abra la Biblia. Dijo alguna cosa, abra la Biblia, confira, ponga atención, apunte, lee en casa, pero siempre con los ojitos abiertos para que nadie te engañe. Diferencia, tercera cosa. Primera cosa, sobre la necesidad de la hermenéutica, se requiere una dirección. Debemos saber para quién fue escrito. Se requiere un estudio diligente. Lo que está siendo escrito, está siendo hablado con verdad, está siendo hablado según las Escrituras. Tercera observación: diferencias entre los lectores originales y los actuales. La dificultad en la interpretación a menudo se debe a diferentes perspectivas entre los lectores actuales y los lectores originales. La historia del casamiento, un ejemplo, de Ruth con Boaz, ilustra esta dificultad, porque había una costumbre cultural. Para casarte con Ruth, Boaz necesitaba comprar la tierra de Noemí. Y para hacer esto, necesitaba que otro pariente cercano renunciara a su derecho de comprar la tierra. Todo eso es extraño y confuso para el lector moderno, porque nosotros no conocemos la cultura de aquella época. Estamos hablando de 3 milenios atrás. Tú imagines, la mentalidad es totalmente distinta. Los autores de la Escritura escribieron 2 o 3 milenios atrás. Debido a que nuestro mundo es diferente al mundo de ellos, a menudo es difícil comprender lo que escribieron. Algunos eruditos o estudiosos escriben acerca de las distancias entre los lectores originales y nosotros. Otros lo describen como las brechas entre los lectores originales y nosotros. Estas brechas en la historia es la cultura, el idioma, deben poder superarse si queremos comprender el significado pretendido por el autor. La hermenéutica nos proporciona principios y procedimientos para salvar estas brechas. O sea, tenemos que entender también, más allá de saber la dirección y mirarse lo que está siendo dicho con verdad, nosotros tenemos que atentarnos para quién está leyendo hoy. ¿Es el mismo público de aquella época? No. Entonces debemos saber la mentalidad de aquella época, la cultura de aquella época, por qué estaba siendo escrito. En este ejemplo de Ruth y Boaz había una ley de Moisés, había cosas que deberían ser cumplidas. Vino el pariente, él tuvo que sacar los zapatos y ahí quedó como la casa del descalzado. Y ahí después Boaz pudo tomar Ruth como mujer, y ahí después heredó toda la herencia que era del suegro de Ruth, el suegro antiguo, el marido que había sido muerto. Entonces había toda una ley, y para entender eso nosotros tenemos que observar las diferencias culturales. Amén. Más o menos. Cuarto lugar, diferencias en interpretación demuestran la necesidad. Si la correcta interpretación es el resultado natural de la lectura y es provista al cristiano por Dios, entonces esperaríamos que en la mayoría de las instancias los cristianos concuerden sobre lo que la Biblia dice. Sin embargo, esto no es el caso. Es verdad que los cristianos honestos que creen en la Biblia concuerdan en el mensaje básico del Evangelio, o sea, en el fundamento del Evangelio.
Evangelio. Sin embargo, estos mismos cristianos a menudo están en desacuerdo en muchas áreas de la enseñanza bíblica. Por ejemplo, simples versículos como Juan 3:16 pueden ser debatidos. ¿En qué sentido ama Dios el mundo? La palabra mundo se refiere solo a los elegidos o a todas las personas. Tales diferencias resultan de diferencias en la hermenéutica. Entonces, por eso debemos estudiar la hermenéutica bíblica para entender. Juan 3:16 es un versículo muy sencillo, porque Dios amó al mundo de tal manera que envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Y ahí ya hay una discusión teológica. Y esa es la predestinación. Sí, porque los calvinistas van a decir que Jesús murió para salvar los que fueron elegidos por la presciencia de Dios, los que fueron para la salvación. Entonces ellos creen que Dios eligió unos para morir, para ser condenados, y otros para ser salvos. Los arminianos creen que cuando la Biblia fala sobre el mundo, está hablando sobre la tierra, sobre todas las personas, una expresión general, ¿entiende? Y que la salvación no es porque Dios condenó y Dios salvó, no, sino que Pablo escribió también a Timoteo sobre esto. El Señor decía que todos sean salvos, pero no fuerza. Entonces los arminianos creen que cuando nosotros entregamos nuestra vida, abrimos el corazón, aceptamos el mensaje de las buenas nuevas, ahí sí nosotros confirmamos nuestra alianza con el cielo, la salvación. Entonces hay diferencias doctrinarias, claro. ¿Creen que también que la salvación no se pierde? Sí, ellos creen que la salvación, los calvinistas, que la persona puede vivir la vida como quiera, que en el final Dios se va a proveer de alguna manera para salvarlo. Pero son doctrinas, nosotros no creemos en esto, ¿entiende? Nosotros no creemos que la persona, porque la Biblia es muy clara, un abismo llama a otro abismo. Aquel que está en la práctica del pecado es condenado, y la Biblia habla sobre estas cosas. Es bueno que solamente dos ahí, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, nosotros no creemos en eso, ¿entiende? Nosotros creemos en la palabra de Dios, sencilla como está escrito, así es. Si Dios eligió unos para ser salvos y otros para ser condenados, ¿por qué habrá juicio entonces? No hay justificativa. Entonces, quien debería ser juzgado sería el Señor. Y nosotros íbamos a preguntar, ¿por qué Dios salvó Poliano y condenó al pastor? No hay lógica en esto, pero son discusiones teológicas, ¿vale? 1 Timoteo 2:4, la Biblia dice que la voluntad de Dios es esta, que todo hombre llegue al pleno conocimiento de la verdad. Y la palabra hombre no es hombre del sexo masculino, sino, ¿entiende esto? Sino que es hombre, todas las gentes, la humanidad. Entonces, esto que entendemos en la palabra mundo del Juan 3:16, mundo es la expresión que se refiere a todas las gentes, y ahí por eso, porque nosotros aceptamos o rechazamos, vamos a ser juzgados según nuestras obras. Ahí sí, hay lógica por lo menos, ¿entiende? Más o menos, amén. Entonces debemos entender estas cosas. ¿Por qué la gente entiende las cosas de manera distinta? Por las perspectivas hermenéuticas que ellas tienen, ¿vale? Entonces, por eso que hay estas diferencias. Hablamos aquí rápidamente sobre la introducción de la hermenéutica, y hablamos sobre la necesidad de la hermenéutica, que necesitamos de una dirección, de un estudio diligente, saber diferenciar los lectores originales de los lectores actuales, y también diferencias en interpretación demuestra la necesidad. Tenemos que entender lo que está escrito. Aleluya. Y yo voy a andar rapidito aquí para terminarmos esta parte. 4 elementos clave en la interpretación.
para que podamos interpretar as Escrituras com equilíbrio. Para interpretar as Escrituras, há 4 elementos claves que devem considerar-se. Ponga atenção, nas mesmas Escrituras, Bíblia se interpreta com Bíblia. O intérprete humano, aquele que está lendo, o Espírito Santo e a metodologia hermenêutica que se usa. Vamos falar rapidito quais são os 4 elementos claves na interpretação: Escrituras, intérprete, Espírito Santo e metodologia. As Escrituras. A hermenêutica bíblica tem tanto similitudes como diferenças, coisas parecidas e coisas distintas com a hermenêutica literária general. As similitudes se devem ao hecho de que as qualidades literárias das Escrituras são consistentes com as qualidades literárias do gênero equivalente aos textos escritos durante o mesmo marco de tempo histórico e cultural. As diferenças se devem à natureza do mensagem apresentado em las Escrituras. A Bíblia afirma ser a palavra de Deus e ela é a palavra de Deus. Mais adelante este capítulo examinaremos a natureza das Escrituras e analisaremos diferenças entre traduções. Uma coisa que devemos entender aqui claramente, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não diz que é, ela não contém, ela é a revelação de lo que Deus falou. ¿Vale? Uma coisa interessante, em um período de 1600 anos, 40 escritores, sendo de culturas distintas, regiões distintas, posições sociais distintas, escreveram o que hoje temos como Bíblia em um período de 1600 anos aproximadamente, e nenhum texto bíblico se contradiz. Quando nós falamos sobre isto, estamos falando de los textos originais, porque quando vamos traduzir, corremos as diferenças de traduções que temos hoje, nós temos algumas dificuldades, mas nos originais não há problema nenhum, e é isso que devemos entender. A Bíblia é a palavra de Deus e ela não se contradiz. Aleluia ou aleluia? O intérprete, então, para entender a palavra, para a interpretação da palavra, a primeira clave é as Escrituras. Segundo, o intérprete, o conhecimento, as habilidades, as pressuposições e os prejuízos do intérprete afetam grandemente na interpretação. Mais adelante neste capítulo consideraremos o rol do intérprete, incluyendo as qualificações, assim como de que maneira a subjetividade pode afetar a interpretação. Eu não posso ler a Bíblia com meu coração. Eu tenho que ler a Bíblia pedindo: Senhor, o que tu queres falar aqui? O que tu estás falando com este povo? Porque muita gente vai correr na Bíblia para defender suas práticas, e isso é um problema, entende? Por exemplo, a gente que lhe gusta beber vinho, bebidas alcoólicas, vai usar a Bíblia para defender esta prática, mas também a Bíblia condena esta prática. Tanto é que a Bíblia diz que os borrachos não heredarão o reino de los cielos. Sí, aí há uma discussão teológica, e você sabe, na mesma palavra que é para vinho naquele contexto, e aí onde está o contexto e o significado da palavra, também significa mosto, e aí onde há uma discussão teológica, porque Jesus multiplicou em vinho ou Jesus transformou em mosto? Não há sentido, por quê? Porque o mesmo Jesus depois vai falar e condenar isso, e vai dizer que quedarão de fora. Pergunta de hermenêutica: por que Jesus ia condenar uma prática que ele multiplicou e incentivou a gente a fazer? Não há lógica. Uma coisa sabemos: Jesus não é hipócrita. Se ele condenou algo, como ele vai cumprir isso? Vale? E aí há umas discussões teológicas tremendas, entende? Mais ou menos. Entende? Então, o intérprete também é um problema e pode ser uma bendição quando se lê na Bíblia. A Bíblia deve ser lida com um coração puro, pedindo principalmente o discernimento da terceira clave da interpretação bíblica, o Espírito
Santo. Una razón por que la palabra de Dios ha sido dada. La palabra de Dios ha dado su Espíritu a los creyentes, es para que podamos recibir ayuda para apropiarnos de la verdad escritural. Sin embargo, las preguntas que permanecen se refieren al tipo de ayuda que el Espíritu Santo provee y cómo se relaciona esa ayuda a propia responsabilidad del intérprete en aplicar los principios y procedimientos de la hermenéutica. Eso es lo que será investigado más adelante. Entonces, el Espíritu Santo también es fundamental para que entendamos la palabra de Dios. Por algunos versículos usted va a leer la Biblia así: y nadie necesitará enseñar cada uno a su prójimo, sino que el Espíritu os hará saber y recordar de las palabras que yo os he hablado. Y cuando vos prendáis, no se preocupéis con lo que habéis de decir, el Espíritu Santo les dará las palabras. Son versículos que nos ayudan a entender. Vosotros tienen la unción del Santo y sabéis todo. ¿Entienden? Versículos que hablan, el Espíritu Santo también nos ayuda a recordar, a entender, a interpretar la palabra. Ya he tenido experiencia, Señor, yo no entiendo este texto bíblico. Leo la explicación, por ejemplo, el texto de Hebreos capítulo 6, versículo 4, que es una discusión teológica tremenda. Aquellos que ya fueron alumbrados por el Espíritu Santo, probaron del don celestial y recayeron. A ellos ya no resta salvación, ni arrepentimiento, ni nada, porque ellos están pisando en la sangre. Imagine esto, estamos leyendo algo, gente que provou el don celestial, foi participante do Espírito Santo, alumbrado por las cosas de Deus, pero recayó, agora já não tem mais salvação. São coisas difíceis de entender. E aí a escritora dos Hebreus vai dizer: assim como a água que cai na terra e a terra absorve su água e produz espinos e ar, aí começa a utilizar um linguagem. São textos que para mim é difícil. E aí os textos de ler o Champlin, o Bicon, o MacArthur, o fulano, o mengano, e a coisa não entra na cabeça. Recorremos ao Espírito Santo que nos ajuda a entender estas coisas. Por que recair? Recair é alguém que, uma vez que foi salvo do pecado, livrado de la condenación, volvió él mismo por su decisión para aquellas prácticas. Entonces la palabra pecador es aquel que permanece en la práctica. Entonces, si yo permanecer en la práctica, sabiendo que yo no fui más, no soy llamado a vivir en ella, sino que soy libre en Cristo, pero estoy volviendo a ella, va a llegar un punto que no habrá más salvación. ¿Entiende esto? Entonces, linguagens, textos bíblicos que o Espírito Santo nos ajuda. E a quarta clave que nós temos aqui para interpretar as Escrituras é a metodologia hermenêutica. As diferenças em la interpretação da Escritura a menudo podem dever-se às diferenças no método hermenêutico. Não todos os intérpretes usam os mesmos princípios e guias. É essencial que tomemos consciência da própria metodologia, nos comprometamos com essa metodologia e la apliquemos ao texto consistentemente. No capítulo 2, analisaremos o rol da metodologia e vamos sugerir uma metodologia apropriada. Aqui é a maneira como nós vamos interpretar, as ferramentas que vamos usar para poder interpretar. Pero aqui vamos falar um pouquinho sobre isso mais profundamente depois. Então, quatro elementos claves na interpretação. Nas Escrituras, porque Bíblia se interpreta com Bíblia. O intérprete que deve ler a Bíblia não para defender suas práticas, sino que para conhecer a Deus, para se acercar ao Senhor, não também para demonstrar conhecimento e querer saber mais que as outras pessoas. Não, leio a Bíblia porque quero acercar-me do céu. Leio a Bíblia porque quero conhecer o caminho. Leio a Bíblia porque amo ao Senhor e não quero perder-me do céu e de sua presença. A terceira clave é o Espírito Santo que nos ajuda a saber interpretar a palavra de Deus. E por último, a quarta clave
de interpretación hermenéutica a la metodología que vamos a utilizar, la manera como vamos a interpretar, siempre mirando el contexto, sabiendo por lo que fue escrito, cuál es la dirección, cuál es el público de aquella época y lo que Dios quiere hablar con nosotros hoy, lo que puede aplicar dentro de esta enseñanza bíblica. Más o menos fue nuestra introducción de hoy y lo que aprendimos un poquito en esta 1 hora que estuvimos aquí hablando. Amén. Más o menos entendieron. ¿Quién no entendió nada? ¿Ah? ¿Quién no entendió nada ahí? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es hermenéutica, hermana Salud? Interpretación de la Biblia. Interpretación de la Biblia. El principio de hermenéutica poliana. No me acuerdo. El contexto para entender el significado de la palabra. ¿Vale? ¿Vale? Y ahí vamos. Amén. Glória a Deus. Hablamos hoy, recapitulando, sobre la introducción, la definición básica de hermenéutica. Hablamos sobre el principio hermenéutico, la norma hermenéutica, que más allá del contexto es saber el significado de lo que está siendo escrito también. Hablamos sobre la necesidad de la hermenéutica, dirección, estudio diligente, diferencia entre los lectores originales y los actuales y diferencias en interpretación demuestran la necesidad. Y hablamos sobre los 4 elementos claves para interpretación de la hermenéutica: escrituras, el intérprete, el Espíritu Santo y la metodología. Quedamos entonces para la próxima clase en la página de número 5, donde vamos a hablar de la naturaleza de las Escrituras. Gloria a Dios. Vamos a orar. ¿Les gustaron la clase de hoy? Claro que es un poco más técnico, ¿no? Pero vamos aprendiendo, va a ser de bendición para nuestras vidas. Cierra tus ojos mismos sentados. Padre, gracias por esta noche, por tu presencia en nuestras vidas. Señor, llévanos más allá de este conocimiento. Que tu Espíritu pueda tener libertad de ministrarnos, ayudarnos. Los hermanos que van a estar escuchando esta clase después, ministra también de igual manera. Padre, nosotros pedimos, Señor, no nos dejes estar solamente en el campo del conocimiento. Llévanos a las experiencias con tu palabra. Que tu Espíritu pueda hacernos entender. Que tu Espíritu pueda revelar a nosotros lo que el conocimiento humano no puede enseñar, Señor. Tu Espíritu puede romper estos límites y es en eso que nosotros confiamos. Ayúdanos a entender, a interpretar de la manera que te agrade, no por nuestros propios antojos. Muchas gracias, Padre. Bendiga a cada hermana que estuvo aquí en este martes. Bendiga a tus hijos. Lleva a cada uno en paz. Y que todo sea para edificación de tu iglesia y para la gloria de tu nombre. Así oramos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dê un aplauso ahí al Señor.